Muy bien, bienvenidos aquí a la reunión de la Escuela Dominical en este domingo. Gracias por asistir, sea aquí o allá. Pero me da gusto verles. Estamos en el libro de Génesis. Como hemos estado, ya estamos llegando al final porque hoy vamos a estar leyendo de capítulo 49 a 50 capítulos nada más. Y vamos a estar viendo eso. Bueno, terminamos con Génesis muy pronto, pero luego nos queda todo el resto de la Biblia. Entonces estará bien, yo creo. Todo lo demás que vamos a ver, pero hoy es Génesis 49, verso 1 al 28, y es la bendición, vamos a decir, la bendición de Jacob sobre sus hijos, que, bueno, pues vamos a decir la bendición, porque es lo que debe de ser. Vamos a orar antes que pase el hermano a leer la lectura. Dios bendice, por favor, en este rato que estamos aquí viendo la palabra tuya. Bendice la lectura, bendice lo que vemos, y cada persona que está presente llegará aquí o está en su casa escuchando la transmisión. Bendice, Señor. Por favor, en tu nombre se lo pedimos. Amén. Pues voy a dar lugar al hermano y que lea la lectura. Vamos a leer Génesis capítulo 49 del versículo 1 al 28. Dice la palabra de Dios: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causarán amargura, le asaetearán, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre.
Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Amén. Bien. Ok. Esta vez lo que vamos a ver son profecías acerca del pueblo de Israel, que son hijos de Jacob o Israel. Lo que vemos en breve, porque tocamos nada más la profecía tal como está dicho, pero quizás digo, aguanta, pero verá, aunque a veces en la Biblia no tomamos en cuenta mucho, porque aquí está a final de Génesis, y ya empieza a hablar de Éxodo y todo, y no habla mucho de las tribus, menciona, y de vez en cuando hay algo que sucede, y menciona que tal persona era del tribu de, sea bueno o sea malo. Cuando me envía los espías a la tierra a Josué para entrar, Moisés, perdón, y pues es uno de cada tribu. Vemos que pues 10 fueron malos y 2 buenos nada más, pero nomás menciona cada tribu. Pero más adelante, y es lo que sucede muchas veces en la Biblia, tiene que tomar en cuenta lo que dice y, si fuera posible, no olvidar. No olviden ningún detalle. Es difícil, ¿verdad? Porque olvidamos mucho. Pero toma en cuenta lo que está diciendo aquí Jacob a sus hijos. Y luego ve en la Biblia, vamos a ver unas cosas, pero nomás viendo. Pero hasta el tiempo de Cristo, vemos lo que sucede hasta cuando llegamos a Apocalipsis, cuando habla de que escogió Dios, cada tribu de Israel. Y hay unos tribus ahí, o por ejemplo, Dan, que no está en la lista. Entonces es interesante cómo va, y aquí viene la profecía. Jacob diciendo cómo va a salir cada hijo por su comportamiento, pero el futuro, y el futuro estamos hablando de siglos, hermanos. Ahora, muchas veces pensamos, ¿y qué importa lo que hago yo? Porque lo más común, hermano Félix, si me ayuda, lo más común es que se oye, ¿verdad? Se oye que un borracho dice, yo no hago daño a nadie, ¿verdad? Sabemos que hacen daño a muchos, pero la idea o la mentalidad así, sí muchos llegan. Es mi vida. Y no importa lo que pasa con mi vida, no importa cómo ando, no importa lo que digo, no importa dónde voy, no importa con quién me junto, no importa. Y luego tratamos de averiguar y decimos, bueno, si ya tiene hijos, y ya dice, bueno, mis hijos se afectan por cómo me porté con ellos. Pues sí, pero luego hay cosas y lo que tenemos que ver, hermanos, es que hay un Dios en el cielo. No somos Israel, no hizo ninguna profecía de nosotros.
ni nada de eso. Pero obviamente aquí lo que está diciendo su padre, esa profecía es lo que sucede con ellos. Ahora, ¿usted qué historia quiere? Porque todos cuentan la historia, ¿verdad? Que queremos o no queremos, todos cuentan. Y dicen, pues, él es, ella es, y empiezan a hablar, ¿verdad? Van a decir algo. Es que así es el mundo. Menciona una persona y dirán tarara, lo que sea, pues ya empieza la reputación de esa persona. Ahora, aunque no sea ningún israelita, aunque usted no, nadie estaba sobre ti poniendo una profecía de alguna cosa sobre la vida suya, ni nada. Pero ¿te importa lo que pasa? ¿Importa a usted los hijos suyos, los nietos tuyos? Cuando ya los tiene, pues a lo mejor le va a importar algo, depende de qué tan cerquitas, ¿no? Bisnietos, si logra tanto. ¿Quiere la bendición sobre ellos? A eso es a donde voy. Vemos, Rubén era el primogénito, era pues dice que en Génesis 29:31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Lea le dio a luz y llamó a su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto me amará mi marido. Y así se acuerda la historia de las dos hermanas. Y estuvo mal, pero así salió. Pero vemos por el pecado que Rubén y hasta Jacob hablando aquí menciona y dice, ¿verdad? Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, y no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ya iba, era el primogénito. Vimos el otro día que quien tomó el lugar, ¿se acuerda? Ya es prueba, a ver si estaban escuchando. ¿Quién tomó el lugar del primogénito? ¿Quién llevó la porción doble? ¿Se acuerda? Ándale, yo les voy a... Si nadie sabe, es decir que no enseñé bien y nadie responde. ¿No se acuerda que ya vimos la bendición de Jacob sobre su hijo José? ¿Verdad? Y ahora hay dos medio tribus, dicen, ¿verdad? Así cuentan. Pero él recibió la doble porción, porque lo quitó de Rubén. ¿Ok? Hay dos tribus de José y es doble. Y es lo que dice en Primera de Crónicas 5:1. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Ahora, eso no es porque estudié la Biblia y saqué cuentas y leyes de primogenitura y todo eso. La Biblia nos dice, ¿verdad? No es que pues hay que leer la Biblia nada más, no es mucho estudio ahí, ¿verdad? Nomás dice, aunque está en el libro de Crónicas y Primera de Crónicas es pesado leer, ¿verdad? Y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y a veces nomás
Así leímos, ¿verdad? Porque quién sabe quiénes fueron. Lo que Dios me hace cuando llego a Crónicas y me dice, bueno, Tomás, si fuera que estuviera usted en la lista de gente, ¿no te gustaría que leen el nombre tuyo? Digo, bueno, sí. Entonces lee los nombres de ellos. Así oigo Dios decir, ¿verdad? Porque son listas. Yo me acuerdo de una persona, no me acuerdo quién, pero participó en una película y en siempre después de la película, ¿no? Tienen listas y listas y listas interminables de gente que ayudó en la película, pero esa persona había ayudado, digo, los estrellas y toda la gente, ¿verdad? Que pintaron la barda y pone cómo se llamaba la persona que pintó la barda, pero su nombre estaba ahí y él estaba esperando, o ella, no me acuerdo quién fue, pero hasta el último de la película y dice, ahí estoy yo. Y entre toda la lista de gente, dije, bueno, ahí le importó. ¿Por qué? Porque su nombre estuvo ahí, ¿verdad? Entonces aquí en Crónicas dice eso y dice que los hijos de José, que obviamente son Efraín y Manasés, ¿verdad? Entonces, ahí eso es lo que pasó con Rubén. Pasó así porque se portó mal. Pórtense bien. ¿Verdad? No, es que en mi juventud o en mi quién sabe qué, o que nadie, fui lejos y nadie vio y yo no sé qué, pero Dios ve, ¿verdad? Y muchas veces hay cosas que suceden y vemos gente y uno dice, bueno, y a veces sí me hace pensar, ¿y por qué le va así? ¿Por qué le va bien o por qué le va mal? Y a veces lo único que puedo decir es porque hay un Dios en el cielo. Cuida la vida suya, vive bien. No anda usando modos del mundo, no usa la mentira, no engaña, no medio verdades, no usa las excusas. Es que no hace eso. Esfuérzate, haz el bien, di la verdad, porque hay un Dios en el cielo. Luego llega a Simón y Leví. Bueno, dice armas de iniquidad, sus armas. En Génesis 34 ya cuenta la historia de cuando mataron a un pueblo. ¿Por qué? Porque trataron mal a su hermana. Y en cierta forma digo, bueno, debe de honrar a su hermana. Si tiene una hermana, pues proteja a su hermana. A veces veo y hay familias que tienen hijos e hijas. Digo, bueno, los hijos deben de proteger a su hermana. Porque a veces hay ya la niña, pues ahí anda dando lata y hasta los hermanos peleando con su hermanita, pero ya van creciendo tantito y ya la hermanita es una jovencita y los varones empiezan a mirar a la jovencita y eso es cuando los hermanos, los varones deben de cuidar a su hermana. No, yo sé cómo andas tú y con mi hermana nada, yo sé cómo andas. Digo, ven, ahí es lo que pasó aquí. Y por lo tanto, dice, y Simón, que dígase, estarán esparcidas en Israel. Simón lo que le tocó era muy poco. No era muy grande, estaba entre Judá, rodeado, y era un lugar muy chico en el tribu de Judá. Y casi no se oye de Simeón y así, y qué pasó con el tribu de Simeón y Leví, ya sabemos, ¿no? Hasta lo toma como si fuera, el tribu de Leví tan, aún en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos la gracia de Dios.
Oh, Leví, mira, fue escogido para servir en el templo. ¿Qué tal? Dios escogió el tribu de Leví para algo especial. Ellos son los que, pues de ahí están los sacerdotes y los levitas que atendían en el templo, que enseñaban, que cantaban, y es el tribu de Leví. Leví se portó mal. Era como más como castigo. Pero vemos el desarrollo de cómo llegó a lo que llegó. Ahora es Leví. Leví está esparcida. No hay tribu de Leví en cuanto al territorio de Leví, no hay. Que hay ciertas ciudades que tienen su parte, ahí están en el templo o ahí están en otros lugares. Ya vemos después con el tribu de Dan, ¿verdad? Pero ellos, Simeón y Leví fueron, pues prácticamente desaparecieron de tribus. No desaparecieron, obviamente, porque especialmente oímos mucho del tribu de Leví, por el sacerdocio, por todo lo que hay del servicio ahí en el templo. Pero ¿tenían su lugar? No tenían su lugar, tan que los demás, hasta ciudades de refugio, lugares en las ciudades y todo, y dando lugar en cada tribu, como que bueno, hay que atenderles y hay que ayudarles y todo. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué fue el motivo? Y el motivo no era tan bueno. Luego llegamos a Judá. Pues Judá, a fin de cuentas, sale como vimos cuando fue con Faraón y José y todo eso. Judá es el que daba la voz, hablaba. La Biblia habla mucho de él, el valor de él. Podemos ver eso en el Antiguo Testamento de David y Salomón siendo reyes de la tribu de Judá. Todos se inclinaron a ellos y pues por profecías, no solo aquí, pero en otros lugares en la Biblia y dichos de ellos. En Jueces 1 aconteció después de la muerte de José que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subiera primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Vemos. Y obviamente Cristo viene de la tribu de Judá. No es de donde viene el sacerdocio, pero por la tribu y por cómo la bendición y todo, ahí en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre el pollino, hijo de asna. Y obviamente hablando de Cristo y su entrada en Jerusalén, no crees difícil acomodar el versículo, pero ese es Judá. Eso es un tribu que, según eso, no hay, como digo, especialmente de Cristo como sacerdote y su oficio siendo sacerdote, pero es de la tribu de Judá, no de Leví. Entonces, Judá es la tribu de Israel que sobresale realmente. Oímos de Judá, sea por David y Salomón, la familia, reyes que vienen de ahí, y a fin de cuentas, obviamente, y lo más fuerte es Cristo mismo. Pero Judá, hasta el pueblo, cuando se divide Israel por el pecado y todo, pero queda Israel y Judá, junto con Benjamín, pero dicen Judá, ¿verdad? Quedó como otra tribu. Digo, como si fueran dos nada más, aunque sigue hablando de cada tribu, pero es Israel y Judá. Entonces vemos lo importante o lo fuerte de la tribu de Judá. Y luego dice de Zabulón.
no más, en verdad no dice mucho, dice dónde iba a habitar. En Josué ya habla de el tercer suerte tocó a los hijos, es Josué 19:10. Le tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias el territorio, y de heredad fue hasta Sarid. Y obviamente cuando ya empezamos a hablar ahí en el libro de Josué, cuando divide los territorios, es muy difícil porque lleva una línea, pero para nosotros hay que estudiar unas mapas muy detalladamente para entender del arroyo y todo y dónde llega. Pero curiosamente Zabulón era uno de los hijos aquí que no incluye ninguna maldición. A lo mejor quieres mucha fama. A lo mejor quiere que la gente dé cuenta de usted. Bueno, pues Rubén, pues también. Simeón, Leví, también. Pero no siempre es de buena reputación, ¿verdad? A veces sentimos como que olvidados, ¿no? Pues quién sabe quién es y está por ahí. Si usted es fiel y usted no hay ninguna maldición, ¿verdad? Y que usted se portó bien, usted caminó bien y usted es fiel. Número uno, hay poca gente así. Y muchas veces la fama de la gente, o gente que a lo mejor usted puede decir unos nombres de gente famosa en el mundo, pero si les pregunto qué fama tiene, a lo mejor es un artista, sea hombre o mujer, pero ¿qué es la fama? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda en las películas y qué hacen las películas y qué hace en la vida real? Ah, famoso es, sí. Y llama la atención y todos quieren peinarse como tal artista o la ropa que pone o no sé. Sí, copian. Sí, hasta quizás hablan dichos de tal artista en tal película y todo. Pero en verdad es una persona que debe de imitar. Porque muchas veces olvidamos de aquel que ahí está, marchando bien, haciendo bien, no está haciendo ruido, pero ahí está. Y lo que no das cuenta es que Dios le bendice. Los demás del mundo ahí está, y wow, el escándalo y eso, y las noticias, y está filmando a aquella persona, y dice, la fama que tiene, el dinero que tiene, ¿En verdad quiere la vida de esa persona? Y ahí está aquel Zabulón. Ahí nomás. Siendo fiel, haciendo lo que Dios quiere como cristiano, ustedes. No eres famoso, no llegaste a ser, quién sabe, no sé qué ganas de fama tiene usted. Pasa la vida y no decimos que pasándola nada más, siendo fiel, porque para seguir a Dios y ser fiel a Dios en esta vida se esforzó, no está pasándola, se esforzó. Tiene que. El mundo no permite nomás que está pasándola, no. Pero Dios da y Dios cuida y Dios da paz, y a veces da paz a esa persona y ahí está. Y los demás ahí luchando y pobrecitos y el escándalo que les rodea, y cada vez, y hay veces hay cristianos que cuentan esas historias y dicen, me gustaría ser como esa persona y contar esas historias. A veces digo, yo no.
Será bueno llegar al final de la vida, ¿no? Y tener paz. Yo le dejo, no, todas esas historias que estabas en la carretera y te asaltaron y escapaste y que te robaron y que escapaste y que eso y que te salvaste y en esa forma, otra forma y que fuiste por el barranco y todo y pero no te pasó nada y caíste en un avión y que sobreviviste tú. Pues adelante, adelante. ¿Me entienden? Muchas veces buscamos esa fama, que sea una persona muy, muy notable. Y ese es el problema. A veces la gente de Dios no son una gente muy notable, pero la verdad es la razón que todavía el país, la ciudad, la gente están parados otra vez porque hay un puño de cristianos ahí que Dios bendice. Y es la razón que hay paz en tal tierra, hay paz en tal ciudad o lugar, porque hay un puño de hijos de Dios que Dios está cuidando. Luego dice Isaacar, fuertes y sabios, segunda de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho según todos sus hermanos. Isaacar, como que era un pueblo de sabios, un pueblo de que Dios bendijo, pero es igual, no es como que tendrá que estar cuidando la lectura cuando dice que hijo de tal, hijo de ti, hijo, y por fin dice hijo de Isaacar, o de la tribu de. A veces tomar un pasaje como tenemos aquí para ver de tales tribus, digo, y no es malo decir, pues ¿sabes qué? Que sea sabios como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Pero es la bendición. Dan, llegando a Dan, pues ya es por la hora, yo creo que debo de apurarme tantito, pero Dan, Sansón era del tribu de Dan, Jueces 13, otra vez en Jueces 18. Bueno, sabe cómo era Sansón, ¿verdad? Sansón era un juez que gobernó a Israel. Sansón el greñudo y fuerte, ¿verdad? Y todos quieren ser greñudos. Ay, ay, ay. Curiosamente, hermanos, la Biblia dice que el hombre debe tener cabello corto. ¿Qué tal? Por lo menos el estilo hoy en día, aunque naturalmente soy un pelón, pero el estilo ahora es, muchos andan bien rapados, ¿verdad? Y bueno, anda uno que otro greñudo todavía porque hoy a todo da. Pero la mujer debe tener cabello largo y el hombre corto. La Biblia lo dice. La verdad, la Biblia dice en Ezequiel que el hombre o el siervo de Dios no debe tener ni rapado, ni la greña larga. Ni cabello largo, ni rapado tampoco. Un detallito, nada más. Pero Sansón sí era juez. Ya sabemos cómo es la historia y todo eso. Dios le usó, Dios le levantó. Era un hombre problemático, fuerte. También vemos en Jueces 18 que, bueno, en verso 30, los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Dan era su lugar,
era la tribu más al norte. Quizás de kilómetros no lo he medido, en verdad. Pero Dan, creo, a lo mejor me equivoco, pero siendo más al norte, era muy lejos de Jerusalén. Estaban aislados, estaban ahí viviendo y hicieron. Si se acuerda la historia en el libro de Jueces, el sacerdote y aquel que tenía su casa de dioses y contrató el levita. Ay, qué bueno, ahora tengo un levita y oficial de la tribu de Leví y todo, que va a ser mi sacerdote. Digo, y luego llegan del tribu de Dan y le secuestran medio voluntariamente porque iba a quedar como sacerdote, no de una casa, sino de un tribu. Pero ese tribu dijo, pues mira, eso va a ser así también. El culto nuestro y llevaron los ídolos y los pusieron ahí. Por eso leía ese pasaje acerca del tribu de Dan, que tenían tales sacerdotes propios. Y curiosamente, si examina ahí en Apocalipsis, Dan no se nota entre los que están en el libro de Apocalipsis. Gad tenía su lugar, está a un lado del Jordán. Fue atacado muy seguido por donde se ubicaba y por lo tanto se hizo muy fuerte. Había muchos de guerra del tribu de Gad y al último sí vencieron, porque era como la pasadera de gente ahí. Cuando llegaron de un lado a atacar, pues pasaron por ahí, por un lado y por otro. Aser era un lugar de abundancia en el campo. En Deuteronomio menciona eso. También en 1 Reyes 4:7 tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y en su casa cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y había uno que era del tribu de Aser. Y eso fue la bendición de él. Y eso fue dicho, que iba a ser de mucha abundancia. Neftalí también era uno de los lugares más placenteros en Israel. Era por el mar Galileo y los campos alrededor. Sabemos eso aún del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es donde estaba Capernaum, una ciudad para vacacionar. Un lugar, a veces decimos, vamos a Mazamitla o vamos a unos lugares así, ¿verdad? Un lugar y nos quedamos en una cabaña o a un lado de un lago, no sé si que hay en Mazamitla, pero hay lugares con esa fama. Y Neftalí tenía ese lugar en Israel y era por el mar Galileo. Y interesante cómo está dicho de él por su padre en Egipto, que pudo ser que Jacob había visto esos lugares. Será interesante volver a estudiar el libro de Jacob para ver en verdad qué vio y a dónde fue, ¿verdad? Digo, fue muy al norte y regresó y ahora está en Egipto, entonces a lo mejor él en verdad pisó todo eso. Luego llegamos a José y le compara con un árbol que extiende sus ramas por el muro, su fruto deseable. Obviamente Jacob le bendice en gran manera, su hijo que pensó que era muerto y ahora vive y recibe la porción doble también. Benjamín y el último, como un lobo, fueron fuertes en la guerra y en verdad Benjamín tenía la fama de soldados, tenía varias veces y a veces no muy bueno, pero muy fuerte eran.
y sí se juntaba mucho con Judá también. Pero son los hijos de Israel. La bendición, si es posible, si pueden, si podemos, ya viendo toda la historia de Israel, por decir en los años que vienen, si puede recordar ahora de la bendición y cómo fue y cómo Dios guardó eso, porque Dios no olvida, y Dios bendijo conforme a la bendición de Jacob, sus hijos. Cuando ya eran tribus en Israel, ya los hijos habían muerto. Cuando ya salen, en unas semanas estaremos otra vez, sí digo otra vez, pero vamos a estar viendo Éxodo, y que vemos ahora a Israel en Egipto y cómo salen y empiezan ahora a hablar del pueblo de Israel, no como unos cuantos hebreos, ¿verdad? No como 70 personas o ni 700 personas. Pero ahora estamos hablando de la nación de Israel. Cuando ya empezamos en el libro de Éxodo. Pero ahorita vemos eso y la bendición. Y por lo mismo digo, hermanos, busca la bendición de Dios en la vida suya. Oremos. Dios bendice a nosotros, ayúdanos a cuidarnos, ser sabios, cuídanos de tentación, de pecado, Señor. Queremos honrarte y sabemos, Señor, que bendice a los suyos, a los que santifican el nombre tuyo en sus vidas. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén.